en Cristo. Buenas tardes, discípulos todos, Iglesia de Cristo. Damos la honra, gloria y eterna alabanza y reconocimiento, y apreciación y agradecimiento al Creador, nuestro Dios, a Jesucristo que vino a salvarnos, al Espíritu Santo que nos guía hoy a toda verdad. Glorificamos el santo nombre de Dios y le animamos y le motivamos a todos que están ahora en este momento sintonizando en este canal para que juntamente participemos con nuestras voces, con nuestro aliento, con nuestras manos, con todo nuestro ser, alabando y glorificando a Dios con gozo profundo, alegría completa, porque ciertamente Dios nos bendice todos los días. Le pedimos a Dios que su casa esté llena de unción, que su casa esté ungida por el Espíritu Santo. Pedimos a Dios que cada miembro de su familia, cada uno, se mantenga lleno de fe, lleno de gozo, lleno de Dios. Que aparte de su casa, todo mal que quiera venir por parte de enemigos ocultos, espirituales o físicos, enfermedades, accidentes, y que prevalezca la unión de toda la familia, la armonía, la paz, el buen trato, que permanezca la misericordia, la humildad, el gozo, o sea, los frutos del Espíritu Santo, permanezca en cada miembro de su familia, en su hogar, desde hoy y para siempre. Que nos hayamos y nos estemos acostumbrados, y nos hayamos acostumbrado a vivir ya al estilo de una vida cristiana en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es ya la vivencia que nosotros debemos tener para que así como se vive en el cielo, vivamos desde aquí, desde ahora, nosotros en la tierra. Le damos gloria nuevamente a Dios por ello, y que cada uno de ustedes goce de buena salud, de bendiciones y de paz. Hermanos míos, vamos a abrir nuestras Biblias ahora al Salmo 119 y el versículo 17 al 24. 119, 17 al 24. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Veamos todos juntos el verso 4. Vuestros testimonios son mis delicias y mis consejeros. Palabra de Dios. Amén. Amén, hermano. Vamos a estar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores con alegría y gozo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en honores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Hacedor de maravillas,
humillado, Él no desprecia. Por eso debemos venir delante de Él en su presencia con humildad, reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer, y la necesidad que tenemos de su poder y de su Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tócame. Espíritu de Dios, úngeme con tu amor. Cámbiame lléname de tu presencia, de tu poder. Lléname, un vaso de honra, un siervo fiel, yo quiero ser. Espíritu de Dios, tócame. Espíritu de Dios, úngeme con tu amor. Cámbiame lléname de tu presencia, de tu poder. Lléname, un vaso de honra, un siervo fiel. Lléname de tu presencia, de tu poder. Lléname, vaso de honra, un siervo fiel, quiero ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando todo mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando todo mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando todo mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más, dígaselo a él, será igual. Mi vida nunca más será igual. Así es, Señor, porque sabemos que tú eres quien nos guía, quien nos dirige, quien nos redime. Nuestra vida no es igual, Señor. Cada día nos llevas, oh Padre, por delicados pastos. Aunque andemos en sombra de valle de muerte, sabemos que podemos descansar en ti. Sabemos que podemos descansar en tu visión, en la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Oh, aleluya. Desciende tu poder aquí, Señor. Gracias te damos, derrama de tu Espíritu. Mi vida nunca más será igual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu Señor. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es para nosotros un privilegio, ¿verdad?, poder llevar a cabo esta asamblea de domingo para cada uno de ustedes, los oyentes, pueda recibir la palabra del Señor, pueda gozarse en alabanzas de nuestro Dios para cumplir la misión que Él nos ha enviado de hacer discípulos, amén, a todas las naciones. Usted es un discípulo de Cristo y estamos en formación, estamos convirtiéndonos cada día. Algunos todavía están como convertidos detrás del Señor, otros ya han entrado a ser discípulos de Cristo, a caminar realmente por los pasos, por las sendas de Jesucristo. Y nosotros nos gozamos en escuchar los testimonios, en saber que usted está ahí pendiente de la palabra del Señor, gozándose juntamente con el resto de la congregación, con el pueblo de Dios, con nosotros y por supuesto con nuestro Señor Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. En esta hora quiero compartir con ustedes en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículos del 9 al 13, la palabra de Dios. Mateo 24, del 9 al 13. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 24, del 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Leímos hasta el 14, pero para poder cerrar la idea, pero queremos compartir, porque meditaba en esta palabra. Meditaba y le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es que el amor de muchos se va a enfriar? Estaba en casa haciendo algunas cosas. ¿Y cómo es posible que habiendo conocido a Dios, el amor de muchos se enfríe? La maldad entre en algunos corazones, así como la maldad, como Satanás entró en Judas, porque era necesario que entregara al maestro. Y hoy en día, ¿cómo es que el amor de muchos se está enfriando? ¿Cómo pasa esto? ¿Qué está sucediendo, Dios? Mucha gente que a veces conocemos, que tenemos cercanos, que admirábamos, y tal vez han dejado contaminar su corazón. Por esa razón el Señor me dio esta palabra, la puso en mi corazón, y es: Jesucristo nos alerta de los tropiezos. Jesucristo nos alerta de los tropiezos. Hay frases, hay pensamientos, hay dichos que hemos escuchado en el mundo, alrededor del mundo, durante nuestro crecimiento. Frases como los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Frases como el que la hace, la paga. Pero todas estas frases estaban acomodadas a la sociedad, al mundo, al reino de las tinieblas, porque la palabra de Dios nos enseña que el reino que estaba en este mundo era el reino de las tinieblas. Por eso Satanás tenía autoridad como príncipe de este mundo. Así que todas las cosas que provenían del mundo, que provienen del mundo, vienen contaminadas por Satanás. Y estos pensamientos que entraban en la mente del hombre, que se arraigan muchas veces en los corazones nuestros, porque son frases que escuchamos tal vez de abuelos, de tíos, de gente que consideramos sabia, muchas veces nos perjudican cuando tratamos entonces de vivir el reino de los cielos. Jesús marca y Jesús enfatiza la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de este mundo. Por algo Él dice, cuando empieza su ministerio, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Para que entendiéramos que no puede ser igual, no se parecen los dos reinos, no se puede usar la misma fórmula del reino terrenal, material, carnal, donde la mente, dice la palabra, está entenebrecida, donde los frutos de la carne, que son la maldad, la concupiscencia, el adulterio, la fornicación, están presentes. No puede usted tratar de usar esas fórmulas que dan esos resultados en el reino de los cielos. Amén. Es imposible, porque no van a dar los resultados que debe dar en el reino de los cielos. No van a dar los frutos que deben ser conocidos en el reino de los cielos. Es de suma importancia que estemos apercibidos que nuestro momento, nuestro tiempo, lo que estamos viviendo hoy en día, está escrito. Y estudiaba esta palabra precisamente viendo eso, pensando en eso, diciéndole: Señor, a veces no entendemos qué están pasando. Sin embargo, tu palabra dice que a nosotros no nos puede agarrar sorprendidos el día de tu día, el día de tu venida, sino que nosotros podemos conocer no el día ni la hora, pero los tiempos y las sazones. Sí, la palabra lo dice. Pablo le dice a los tesalonicenses que nosotros debemos estar apercibidos, que no durmamos como los demás. Recuerda que es como el ladrón en la noche. ¿A quién sorprende el ladrón en la noche? El que está dormido. Pero dice: velemos, o sea, guardemos, cuidemos, seamos sobrios. Si estamos así, no seremos sorprendidos, sino que estaremos preparados para irnos con el Señor. Y el Señor me llevaba a enfatizar, me resaltaba la siguiente palabra. Dice: muchos tropezarán. Antes de muchos tropezarán, el Señor está relatando las tribulaciones que íbamos a vivir en este tiempo. Y dice
y será principio de dolores. Es lo que estamos viviendo en el mundo. Dice, oirás de guerra, rumores de guerra, mas este no es el fin. Y tal vez este siglo que pasó y el principio de este siglo es cuando más se ha escuchado hablar de guerras en todo el mundo. Cuando los científicos dicen se han duplicado, triplicado los fenómenos naturales sobremanera. La tecnología y la ciencia avanzan, todo coincide. Muchos pensaban que la venida de Cristo iba a ser para el tiempo de Hitler. Eso es cierto, pero había cosas que no se habían cumplido. Por ejemplo, el pueblo de Israel no había sido traído nuevamente a su tierra y tenía que cumplirse esa palabra. Y si vemos las profecías de Dios, el pueblo de Israel tenía que volver a ser una nación. Él tenía que volver a juntar su rebaño antes de que empezaran los tiempos del fin. No le digo esto para asustarlo, lo digo porque tenemos que entender que la palabra se va a ir cumpliendo, va avanzando. Todo lo que dice aquí está escrito. Y ahora estamos viviendo tal vez lo que llamamos principio de dolores por lo que vemos que está aconteciendo en el mundo, por la actitud de las gentes del mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Que seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y es algo que se está viendo. Hoy en día queman iglesias. Hoy en día atacan pastores, atacan a las personas que hablan de Jesucristo. Inclusive hacen sus necesidades enfrente para tratar de denigrar las iglesias, para tratar de denigrar la obra de Cristo en la tierra. ¿Por qué? El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. También sabemos que esto ha pasado por mucho tiempo, y en estos últimos tiempos ha pasado mucho también en el mundo islámico. ¿Qué más dice? Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Luego dice, cuando pasen todas estas cosas, muchos tropezarán. Pero este es el gran cuidado que tenemos que tener. Porque Jesús, de todo lo que dice, cuando dice que muchos tropezarán, empieza algo, un movimiento diferente. Antes era de toda la gente, de todos los de afuera. Pero cuando dice muchos tropezarán, empieza un nuevo movimiento, un movimiento interno, un movimiento fraternal, entre hermanos. Dice, va a pasar algo, dice, y se entregarán unos a otros. Ya no está hablando de las gentes, está hablando de los hermanos en Cristo, está hablando de los que seguimos a Dios. Y dice, se entregarán unos a otros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque tropezaron. Y tenemos que tener cuidado, porque la herramienta que Satanás está usando en esta época es el hacernos tropezar. Y nos hace tropezar porque Él es quien pone la tentación. Usted y yo tomamos la decisión de tropezar. Le voy a demostrar en la palabra de Dios que no es necesario tropezar, pero sí es necesario que vengan los tropiezos. Pero la palabra del Señor, el mismo Satanás le cita a Jesús, dice, y enviaré a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Quiere decir que la voluntad de Dios no es que tu pie tropiece en piedra. Sin embargo, Satanás manipuló la palabra de Dios para hacer que Jesús no fue que tropezara o que la piedra estuviera en el camino, sino que provocara o tentara a Dios. Y por eso se descarta en ese momento. Pero la palabra sigue siendo verídica, veraz, eficaz. Y Dios no quiere que tropecemos. Jesús no quiere que tropecemos. Él lo dice en su palabra. Pero el tropiezo va a venir. ¿Y qué hacemos entonces? Ah, no, es que si viene el tropiezo, dice que es imposible que no vengan tropiezos. Así que tropecemos. No. Que venga el tropiezo, que la piedra esté ahí, eso es imposible que no pase. O sea, la piedra va a estar. Pero nosotros podemos esquivar el tropiezo. Nosotros podemos superar el tropiezo. Podemos levantarnos si hemos tropezado. Porque si tropezamos, hermanos, y lo que hacemos es reaccionar en lo natural, buscar culpables. Yo he visto cuando hay hermanos que tropiezan, que hacen cosas que no le agradan a Dios, y otro hermano de una forma amorosa, de una forma celosa, de una forma preocupada, le dicen a ese hermano, hermano, cuídese de esto. Y la reacción es molestarse. La reacción es
airarse, o la reacción es dejar de hablarle al hermano. ¿Por qué? Porque al tropezar, no tener la reacción correcta, puede suceder lo que dice la palabra de Dios, y se entregarán unos a otros. Comenzarán a hablar mal los unos de los otros. Comenzarán, como quien dice, a tirarlos al agua, comenzarán a menospreciarlo y lo entregarán a persecución. Y dice, no solo los entregarán, sino unos a otros se aborrecerán. También usted puede ver, y es peligroso, muchos hermanos en Cristo que hablan mal de otros hermanos, de otras denominaciones, de pastores. Oh, hermano, mira a David. Tomemos el ejemplo de David. David sabía que Saúl estaba mal. David sabía que Saúl había sido desechado por Dios. El pecado de Saúl no era oculto, lo sabía todo el mundo. Sin embargo, el siervo de Dios se guardó de hablar mal de Saúl, del ungido, porque en algún momento Dios le había ungido. En algún momento Dios lo levantó, lo puso por rey. Y David honró y respetó esa decisión de Dios. Y aunque Dios le desechó por lo que había hecho, le desechó como rey, aún así David respetaba la figura, al hombre y la decisión de Dios. No se burló, porque usted sabe, dice la palabra, que la burla no viene de Dios. Amén. Amén. Entonces, esa es la actitud que debemos tener nosotros. Debemos guardarnos y cuidarnos de entregar. Ya sea que esté fallando el hermano, ore por él, háblele, pero no lo entregue a Satanás y mucho menos lo vaya a aborrecer. Porque sí se está dando, se está viendo este movimiento en el mundo. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán porque no están de acuerdo, porque no pueden aceptar la conducta, los mandamientos, la forma en que debe llevarse el reino de los cielos. Entremos en materia. Como le dije, dice Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos. Amén. Porque es necesario, dice, que vengan los tropiezos. Pero hay del hombre por el cual vienen los tropiezos. Amén. Entonces, tenemos que guardarnos de no ser tropiezo, de no ser obstáculo, de no ser... Y precisamente acá dice que tropezarían y se formaría lo que vendría siendo la apostasía. En otra traducción de la palabra de Dios dice que se alejarán. No dice se tropezarán, sino que se alejarán. Y si usted busca en la raíz griega, dice apostatarán. Los que apostatan, o sea, tropezar, no es solamente que tropecé, pero hay muchos que tropiezan y se caen en el pecado, se revuelcan en el pecado, les agrada el pecado. No se trata de fallar, sí podemos muchas veces fallar como seres humanos, pero se trata de encontrar el gusto del pecado, porque donde le encuentra el gusto al pecado, le pierde el gusto a Dios. Por eso dice Jesucristo que no se puede servir a dos señores, porque se termina más amando al uno y aborreciendo al otro. Entonces, en Mateo dice, hay del mundo por los tropiezos, y sobre todo dice, hay del hombre por el cual vengan los tropiezos. Hermano, cuídese de no hacer tropezar a su hermano, de no llevar a su hermano a la condenación, de no incitar al hermano al pecado. Juan capítulo 16, versículo 1. Amén, porque tiene una consecuencia terrible, eso que hablamos. Jesús dice, ay del hombre por el que vienen los tropiezos, ¿verdad? Quiere decir que él mismo está diciendo que la consecuencia será terrible. Pero Juan 16, 1, vamos a ver las menciones de alerta de Jesús acerca de los tropiezos y qué debemos hacer para evitar. Dice el 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Oyó? Entonces Jesús, yo le dije que Jesús no quiere que tropecemos. Él dijo, es necesario que vengan los tropiezos. Y en Lucas dice, es imposible que no haya tropiezo. Pero ¿qué está diciendo acá? Pero ustedes pueden evitar
tropezar. Pueden evitar el tropiezo. Amén. Pero para que no tenga tropiezo, le ha hablado de algunas cosas. ¿Y de qué le habló? El subtítulo anterior, en el capítulo 15, versículo 18, dice: el mundo os aborrecerá. ¿Recuerdan? Dice: porque tropezaron, se entregaron unos a otros y os aborrecieron. Se aborrecieron unos a otros. El mundo se espera, pero que va a pasar adentro de la grey del Señor, ahí está el detalle. ¿Y cuándo sucede o por qué sucede? Sucede por los tropiezos. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos: muchachos, lo que les dije es para que ustedes no tengan esos tropiezos. ¿Y qué les dijo? Les habló de que el mundo los aborrecerá, les habló de que por causa de Jesucristo mucha gente te iba a ver mal, te iba a dar persecución, no les ibas a agradar. Y por esa razón, hermano, yo le voy a decir algo. Hoy en día hay muchos creyentes que buscan mucha aceptación, porque estamos en el tiempo, en la generación o la época de la aceptación. Todo el mundo quiere ser aceptado. Por eso es la necesidad de los jóvenes de buscar los likes, los me gusta, los seguidores en las diferentes redes sociales. ¿Por qué? Y muchos llegan hasta deprimirse o inclusive perder la vida, quitarse la vida cuando pierden seguidores o cuando no se sienten aceptados. Nivel macro, nivel de la sociedad. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos entendido esta palabra. El mundo nos va a aborrecer. Si hablamos la verdad, si predicamos el Evangelio de Cristo, si andamos conforme a los mandamientos del Señor, a la gente no le va a gustar. Porque dice la palabra de Dios que el mundo está en tinieblas. Pero dice que usted y yo somos la luz del mundo. Y aquel que el Espíritu toca, esos entonces van a empezar a ver la luz también. Pero tenemos que hablar, aunque a algunos no les guste, Dios seguirá haciendo su obra, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. ¿Amén? Entonces, Él le dice: ciertamente el mundo nos va a aborrecer. Y aquí está el primer dato que nos da Cristo, o lo que nos dice aquí, que nos va a ayudar a no tropezar. Dice en el versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, te van a aborrecer, te van a tratar mal, muchos no te van a aceptar, pero tranquilo, tú tienes algo mejor, tú tienes a alguien mejor, tú tienes a alguien que te va a dar fuerza, alegría, gozo, alguien que te va a decir: si agradas a Dios, tienes todo. Amén. Y ese dice, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede ¿de quién? Del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, tropezamos. Amén. Jesús dice luego en el 16: os he dicho estas cosas para que no tengáis tropiezo. Con el Espíritu Santo, si tenemos la llenura del Espíritu Santo, no tendremos tropiezo, porque Él nos va a guiar. Amén. Amén. Si andamos nosotros a lo loco, a lo vaquero, al garete, ahí podemos tropezar. Aunque veamos la piedra y tropezamos. ¿Cómo es posible si la vi? Bueno, porque andamos bajo nuestro propio juicio, bajo nuestra propia dirección, en el reino de las tinieblas. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a guiar en el reino de los cielos, en el reino de la luz, en el reino de Dios, y va a evitar que tropecemos. Pues otra de las razones por la cual podemos tropezar, según la palabra de Dios, dice Mateo 13:21. Y le digo esto porque son las acciones que debemos tomar para evitar en este tiempo tan peligroso donde muchos apostatarán, donde el amor de muchos se enfriará. No queremos tropezar porque por el tropiezo es donde está empezando este movimiento. Entonces, podemos vivir esa vida que dijo Jesús sin tener tropiezo. Y si llegamos a tropezar, hermano, confesaos vuestros pecados. Amén. Que Él es justo y verdadero para perdonarnos, justo y fiel para perdonarnos. Amén. Y entonces levantémonos, dejemos de pecar, digamos no al pecado y sigamos avanzando. Dice 13:21 de Mateo. La página anterior dice así: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
está hablando, ¿verdad?, de la parábola del sembrador. Está explicándola. Y dice que hay unos que no tienen raíz, que no han profundizado, que han vivido una vida espiritual superficial, que cantan al Señor, que alaban a Dios, que hasta oran, pero no ha habido un cambio, como decía la prédica del día domingo. No ha habido un cambio, no ha habido una conversión a Dios. Y si no hay una conversión, no hay una restauración. Amén. De Dios al hombre. Porque el deseo de Dios es restaurarnos, ¿verdad?, al primer Adán, a la estatura del varón perfecto, de Cristo. Que seamos como Él. Pero si yo no me convierto en mis malos caminos, no puedo alcanzar esa restauración. Y acá están diciendo si no hay una conversión. ¿Por qué? Si la raíz no es profunda. Si la raíz no es profunda, ¿qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios que sucede? Dice cuando viene la aflicción, en el momento que recibe la palabra, usted lo ve gozoso. O sea, no es la persona que anda deprimida, que anda triste, renegando de Dios, sino que es una persona que estaba gozosa, que oraba, ayunaba, buscaba el rostro de Dios, pero tenía un problema: no tiene raíces en él. O sea, se llenó de emoción. Nosotros tenemos que sentarnos a estudiar, a leer la palabra de Dios, a orar, a pedir revelación. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos están clamando a Dios? Amén. ¿Cuántos están pidiendo revelación de Dios? Dice la palabra de Él, el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos están pidiendo ese derramamiento sobre sí, sobre su familia? Pero en este momento que estamos hablando sobre su vida, esa llenura del Espíritu, esa relación íntima con Dios, ese conocer al Consolador, para que cuando usted hable la palabra, aunque sea vejado, aunque le traten mal, aunque sea menospreciado, aunque sea aborrecido, porque acá dice que es de corta duración, el versículo 21, 13-21, no tiene raíz en sí, es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando ve lo difícil, cuando la gente lo comienza a ver mal, cuando se siente menospreciado, ¿qué hace? Se debilita y tropieza. Y cuando tropieza, dice, es arrancado, se va, la semilla no florece, no crece. ¿Pero qué es echar raíces en la palabra de Dios? Dice la palabra que el que edifica su casa en la roca, ese es el que echa raíces, ese es el que agarra la palabra. En la misma palabra de la parábola del sembrador, dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, o sea que la hace también, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, ¿cómo damos fruto? ¿Cómo nos enraizamos? ¿Cómo evitamos el tropiezo? Dice, oyendo la palabra, entendiendo la palabra y haciendo la palabra para dar fruto. Amén. Amén, tremendo, gloria a Dios. El Salmo 119 dice, nuestra mucha paz tienen los que andan en tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿Los que andan en qué? En la ley de Dios. Los que meditan en la ley, los que oyen la palabra y la entienden y andan en ella. Y dice que para esos no hay tropiezo. Quiere decir que aunque hay tropiezos, aunque haya piedras, aunque hay obstáculos en el camino, no te afectan si tú cumples lo que está diciendo el Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, el establecimiento del fundamento, de la palabra de Dios, de la ley de Dios como fundamento de nuestras vidas. Amén. Y en Juan 11:10 está el tercer aspecto que vamos a ver. Dijimos el Espíritu Santo como guía, la palabra de Dios como fundamento. Y Juan 11:10 dice lo siguiente:
Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Entonces, la otra forma en que tropezamos y evitamos el tropiezo está aquí. Tropezamos si andamos en tinieblas, en oscuridad, en lo oculto. Pablo dice que nosotros debemos ser como cartas abiertas. Nuestro testimonio tiene que verse. Tenemos que ser leído de los hombres. Entonces, la palabra nos está enseñando aquí que es necesario, hermano, andar en luz, ser transparente. Todo lo que hacemos, lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, hacerlo no solamente con las personas que nos conocen, no solamente cuando estamos con otros hermanos y hermanas, sino todo el tiempo. Ser benigno, bendecir a Dios, actuar en obediencia al Señor todo el tiempo, cuando estamos en lo visible y cuando estamos en las tinieblas. Porque si estamos en las tinieblas, pero actuamos conforme a Dios, somos luz en medio de tinieblas. Pero si estamos en las tinieblas y actuamos en lo oculto, porque no queremos que los demás sepan que estamos haciendo algo malo, entonces tropezaremos. Amén. Eso es lo que está diciendo Juan 11:10. El que anda de noche, dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Hermano, andemos conforme a la luz de la palabra de Dios. Andemos en transparencia, seamos sinceros, permitámonos la conversión desde lo más profundo de nuestra intimidad, donde nadie nos ve, hasta lo más visible, que todos los hombres puedan ver. Tenemos que habernos convertido, ser el mismo seguidor de Cristo, obediente a la palabra, fundamentado en la ley de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y dice aquí, no tropezarás. Amén. Qué tremendo, qué hermoso. Amén. Y cuando ocurran todas estas cosas que van a ocurrir, que van a acontecer, porque está escrito, usted podrá estar seguro, usted podrá estar guardado, usted podrá hacer lo que dice la palabra, erguir su rostro, alegrarse porque nuestro Redentor está cerca, y no temer. No temer, porque el que tropieza, el que sabiendo lo que tenía que hacer no lo hace, se va llenando de temor. Y el temor es un arma del enemigo. Por eso dice la palabra de Dios que el perfecto amor, ¿qué es lo que echa afuera? El temor. El enemigo trató de meterle temor al Señor Jesús cuando le tienta. Tírate desde aquí, ¿no? Hacerle ver, no tengas miedo si Dios te va a sostener para que no tropieces. Pero Jesús no comió el cuento porque Él sabe, Él conoce, Él había fundamentado su vida en la ley, en las palabras que salen de la boca de nuestro Dios. Estaba guiado porque el que lo había llevado al Espíritu Santo al desierto, era el Espíritu Santo. Y estaba en luz porque el deseo de su corazón era el bien, hacer la voluntad de Dios. Yo le dejo esta palabra, medite en ella, los versículos que hemos leído, puede volver a leerlos, porque es muy importante que estemos alerta en Jesucristo ante los tropiezos, llenos del Espíritu Santo, fundamentados en la palabra de Dios, en lo que Jesús nos enseñó, y a la luz, en testimonio, dando buen fruto, al 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que podamos seguir adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó, y a la luz, en testimonio, dando buen fruto, al 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que podamos seguir adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó, y a la luz, en testimonio, dando buen fruto, al 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que podamos seguir adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó, y a la luz,
en luz, en testimonio, dando buen fruto al 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, dando buen fruto, 100, al 50, 30 por nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, dando buen fruto, 100, al 50 y al 30 por nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, dando buen fruto, 100, al 50 y al 30 por nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, dando buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Bendiga y que podamos seguir hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Y que podamos seguir dando hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Y que podamos seguir dando hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Y que podamos seguir dando hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Y que podamos seguir dando hacia adelante cada día sin tropezar. Amén. En lo que Jesús nos enseñó y a la luz, en testimonio, la palabra. Que Dios le bendiga, buen fruto, 100, al 50 y al 30 por uno, como nos enseñó la palabra del Señor. Y que podamos seguir dando hacia adelante cada día